En lo que va de año, en la República Dominicana se presentan cerca de 7.000 casos de dengue, una cifra récord para el país. Y aunque se trata de una enfermedad endémica, todavía hay mucho que aprender. Pero, ¿puede repetir el dengue? ¿Quiénes son los más vulnerables y cómo puede prevenirse esta enfermedad? Soy Nairobi Viloria y aquí te lo explico. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que también transmite Zika, chikungunya y otras enfermedades como la fiebre amarilla y el manjaro. Sin importar raza, color, edad o género, pica por igual. Sin embargo, una de las poblaciones más susceptibles son los niños. El mosquito se infecta picando a alguien que tiene el virus y luego lo transmite a otra persona sana a través de otra picadura. La encargada de transmitir la enfermedad es la hembra, porque necesita la sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y también para su metabolismo. Este mosquito como adulto tiene un ciclo de vida de hasta 6 semanas, es decir, unos 45 días. No se puede determinar y es incalculable la cantidad de personas que pueden ser infectadas durante este periodo de tiempo. La OMS calcula que en el mundo al año son hospitalizadas alrededor de 500.000 personas con dengue grave y la tasa de letalidad se estima en 2.5%. Datos que usted debe saber sobre el dengue. Pues ya no existe el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Desde el 2009 solo existe el virus del dengue, pero posee 4 serotipos, identificados justamente del 1 al 4. Una persona que ya tuvo dengue puede contagiarse de la enfermedad, pero esta vez de un serotipo diferente. El mosquito puede picar tanto de día como de noche, pero las horas de la mañana y el atardecer son los periodos de mayor actividad del mosquito hembra. Es decir, que con un mosquitero usted podría evitar la picadura de la noche, sin embargo sigue expuesto durante el día, que es el horario más activo. Se preguntarán, ¿cómo frenar esta ola de contagios? Pues debemos trabajar unidos. Primero, eliminar cualquier recipiente donde se pueda acumular agua, tanto en la casa como en los alrededores. También hay que fumigar las zonas aledañas y la casa. Utilizar repelente que contenga protección para estas picaduras. Y de igual manera puedes usar ropa que te proteja, es decir, que tenga mangas largas y también pantalones. Importante, si en tu hogar alguien presenta síntomas que pueden ser desde fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de estómago, pues acude al médico para que se descarte esta enfermedad o sea tratada, porque el dengue puede pasar de leve a terminar con tu vida. Gracias por continuar con nosotros. Decíamos al inicio que pese a que el dengue es una enfermedad endémica en nuestro país como en muchos otros, hay muchas informaciones que la población desconoce en términos generales. Y justamente vamos aquí a despejar algunas dudas con nuestros expertos. Nos acompaña y nos honran con su presencia el doctor Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo. Gracias por estar con nosotros, doctor. También la doctora Damelice Ten, cardióloga pediatra, directora general del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Bienvenida, doctora. Y también el doctor Robert Paulino Ramírez, médico virólogo, investigador principal del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE. Gracias por acompañarnos. La situación actual del dengue, se ha hablado mucho a inicio de año. Luego del 2023, que fue caótico en términos de dengue, casi 30.000 casos reportados, la gente teme y ya algunas personas, algunas voces han dicho que sería un año todavía con mayor cantidad de casos y esto genera preocupación en la población. ¿Cuál es la realidad hasta este momento? Y efectivamente, ¿podemos esperar un aumento de casos o no? ¿De qué depende esto? Cualquiera puede hablar. Bueno, yo voy a iniciar porque ha sido uno de los temas que he tratado de llevar la bandería. Y cuando hablo de esto es de llevar esa bandera, de no alarmar a la población en este momento, porque la realidad es que como tuvimos tantos casos de dengue el año pasado, hemos mencionado en otros espacios de que usted queda con una protección contra cualquier tipo de serotipo de dengue que va desde 3 meses, 6 meses y algunos autores llegan a hablar hasta de 1 año, de que si a usted le dio dengue, a usted no le puede volver a repetir ninguna de las variantes.
a sabiendas de que hay 4 tipos de dengue que teóricamente a usted le puede dar 4 veces. O sea, que el que le dio en diciembre no le puede dar dengue No ahora. le puede dar ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Hay que esperar que transcurra un tiempo para que esas defensas bajen. Porque todo el mundo sabe que si te da el dengue tipo 1, a ti no te va a volver a dar el dengue tipo 1 nunca más en tu vida. Pero ¿qué ocurre? Esa defensa contra el dengue tipo 1 te va a proteger generalmente, repito, un periodo de 3 meses, 6 meses, hasta un año, dependiendo, repito, del autor el cual usted revise. La otra situación que pudiéramos evaluar en todo esto es que las autoridades, y yo siempre lo digo, no trabajo ni en salud pública ni en el seguro social, no trabajo en ninguna de esas entidades. Y la realidad es que han tratado de hacer intervenciones tempranas previo a que comience el proceso, que era algo que en algunas ocasiones se había olvidado. Y voy a resaltar algo. Se está integrando de manera oportuna al Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para que nuestros niños en el día de mañana y en el presente se comporten como entes responsables para disminuir los casos de dengue. Justamente, doctora, iba a decir algo. Sí, es precisamente para reforzar lo que dice el doctor, tal cual él lo explica. Y realmente lo que queremos en este momento es trabajar en la fase preepidémica, que consiste en lo que es la descacharrización, reducir los vectores y informar a la población, educar a la población. Y el ministerio está tratando de hacer un conglomerado de actores donde no solamente estemos nosotros como personal de salud, sino que también se involucre el Ministerio de Educación, las escuelas, que parte de las horas que tienen que trabajar los muchachos en sus horas que le corresponden, ¿verdad? Sea en la educación, en los barrios y también que se involucre a la alcaldía. Y por eso se ve tanta noticia alrededor de lo que es la jornada de prevención y la lucha contra el dengue. Y de verdad que felicito que se haya iniciado con tiempo este año, porque era una necesidad que debimos hacer también el año pasado. En el 2022 hubo más de 11.000 casos, 11.686. En el 23, 27.972. ¿Por qué menciono estos números? Porque me gustaría saber qué está incidiendo en el comportamiento de este vector. ¿Serán los factores climáticos? ¿Por qué se habla de que podría haber más casos también en este 2024? ¿Qué está incidiendo, doctor, en esto? Mira, cuando escuchaba a Héctor describir los factores que tienen que ver con los aspectos sociales, pensaba en los aspectos que son biológicos. El dengue es muy sensible a factores climáticos. Y cuando digo el dengue no hablo necesariamente del virus, hablo del vector. Porque para que tengamos casos de dengue tenemos que tener un vector circulante. Pero el vector es prácticamente perenne en nuestro medio ambiente. O sea, siempre vamos a tener Aedes. Es imposible que nosotros eliminemos completamente las poblaciones de Aedes. Sí podemos controlar las poblaciones de adultos que vamos a tener. Porque dependiendo del número de huevos que coloca una hembra dentro de un ciclo de vida, pues nosotros vamos a tener un número de población de adultos mayor. Y que hemos visto y que se ha observado en los últimos 10 años, que las fluctuaciones de la temperatura y de la humedad son dos de los factores que tienen mayor incidencia en la capacidad que tienen las hembras de colocar huevos. Antes nosotros podíamos observar que la oviposición, o sea, la colocación de huevos, se daba entre unos 5 a 7 días. Ahora lo estamos viendo en menos tiempo y la cantidad se incrementa. Por lo tanto, los esfuerzos que se tienen que dar a nivel de la población, a nivel de la comunidad, deben ser más intensos. Y lo hemos estado viendo a través de los años de mucho mayor rapidez. El año pasado nosotros vimos algunos de los efectos del niño. Este año esperamos ver los efectos de la niña. Por lo tanto, tenemos dos elementos que van a estar incidiendo dentro de nuestra región porque nosotros somos un país insular. Claro. Los países caribeños, los países insulares son los más sensibles a los cambios climáticos y la República Dominicana no está exento de eso. Entonces, ese comportamiento de mayor población del vector va a facilitar en que la carga viral comunitaria puede ser muy baja, pero va a tener mayor posibilidad de poder transmitirse. Por lo tanto, a pesar de que no todo el mundo va a desarrollar manifestaciones clínicas, tú tienes un ciclo continuo del virus dentro de la población. Y cuando encuentra uno que sea sensible, pues esa persona entonces probablemente va a desarrollar los síntomas. Hay algo interesante y no quería faltar ese pedazo. Y es que hay países que nunca en su historia habían reportado dengue.
Así es. En este momento están presentando dengue Uruguay. de transmisión interna. Estamos hablando de Uruguay, pero yo te voy a mencionar un sitio todavía más lejos. ¿Cuál? Francia. Ajá, también. Francia Sí. acaba de reportar el año pasado transmisión dentro de su territorio de dengue. ¿Por qué? Porque, como dice el doctor, el vector, que es el mosquito, es una pregunta que siempre tiene la gente. ¿Se puede pegar el dengue de persona a persona? Sí. La realidad es que en una casa no. Balcácer, ¿y por qué le dio a todos mis hijos? Bueno, porque tú tienes el mosquito, el Aedes tiene un problemita, y es que no solamente pica a una persona. Recuerden, A todos. no, mira, hay mosquitos que te pican en el campo, Ujú. que tú lo ves que te están picando y tú no quieres, porque está viendo lleno de sangre, tú no quieres matarlo para no llenarte de sangre. Ujú. Y tú mueves el brazo y el mosquito no, y la mosquita, porque recuerden que todo lo más, digo, no todo La lo que más, pican son pero, hembras. pero la que pica es la hembra. Entonces, ¿qué ocurre? Esa hembra que te está picando se está llenando de sangre y tú la estás viendo llena de sangre, tú no quieres matarla para no embarrarte. Y tú mueves el brazo, la sopla, le hace mueca y no se despega hasta que no termina de saciarse justamente de sangre. El Aedes no. El Aedes es una mosquita que pica a una persona, pica a otra y se puede saciar de varias personas. Es un mosquito que se ha adaptado bastante bien a lo que es la vida del ser humano y ahí es donde están algunos de los problemas. Y por eso cada vez que hablemos de dengue vamos a hablar específicamente del mosquito y repito, no se transmite de persona a persona, ni por la saliva, ni por un beso, ni por un abrazo, ni por nada de eso. Tiene que ser la picadura. Perdón, una transmisión vertical Claro. entre hijos que son muy... Claro, pero es lo que estamos diciendo. O por una transfusión, pero es lo que estamos hablando. Tiene que ser una situación especial, pero dentro del hogar eso no es lo que va a ocurrir. Y a propósito de la Aedes, nosotros fuimos a una de las zonas más afectadas justamente, donde se han registrado más casos según epidemiología de esta enfermedad. Así que vamos a ver lo que conversamos allí con los comunitarios. Nos cuidamos desinfectando los tanques, tapándolos, bien tapados. Hay que botar la basura. Tengo una cisterna, la lavo y le echo cloro de cisterna. Hasta una goma que había de un vecino le dije que me lo quitara de ahí, porque eso tú sabes que busca mosquitos. Lo primero que hago es limpiar a las 6 de la mañana, yo estoy limpiando. No uso tanque, tengo cisterna. Yo mantengo todo limpio, desde que el agua tiene 2 o 3 días la boto. Y el tanque lo lavamos con cloro, lo enjaguamos con cloro y luego le echamos el agua y lo tapamos. En el sector La Rosa de Herrera, en esta zona, se registraron muchos casos de dengue en el 2023 y también en este año. Vamos a conversar con doña Lidia. Ella tuvo su hija de 12 años ingresada por esta enfermedad. Doña Lidia, gracias por recibirnos en su casa. Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuándo le diagnosticaron a su hija que tenía dengue? ¿Cómo fueron los síntomas que presentó? Bueno, mi amor, fue muy difícil. Sí. Sí, porque fue de hemorragia. Le doy gracias a Dios que me la dejó. ¿Qué tiempo duró ingresada su niña y qué le decían los médicos? 15 días, pero no me le daban no me aseguraban que ella se me iba a mejorar. Siempre estaba empeorando, siempre le bajaban la plaqueta. ¿Usted en ese momento llegó a pensar lo peor? Sí, y mi esposo también. Y cada vez que le preguntaba a la doctora que estaba atendiéndola, ella me decía, tu niña está muy... La plaqueta mejor, en vez de subirle, mejor le bajaban. ¿Qué aprendió de esa situación tan difícil que vivió usted con su bebé? Como le digo, una lesión. Porque a veces uno tiene más cosas, ¿me entiendes? Siempre uno tiene más cuidado. Porque mira el tiempo como está. Y la gente no nos cuidamos. Hay mucha gente que no se cuida. Los niños descalzos entre agua sucia y así, tú sabes. La lluvia, porque eso llama muchos mosquitos. Entonces... estamos prevenidos para eso. Es un poco difícil porque siempre en lluvias aumentan los casos de dengue. Sí, puede ser que sí, por aquí hay mucha caña. A mí no me genera tanto mosquito, pero cuando te genera al lado de una casa me lo genera a mí también. Claro. Y si él no se cuida, ¿cómo yo me cuido? ¿El agua llega aquí directo a su casa? ¿Llega todos los días? ¿Cómo es el agua aquí? El agua llega los martes y los sábados, no. Hay que enviarle agua a los barrios para que por lo menos interdiario puede haber algo, porque si no se va a poner vieja el agua y crea mosquitos. Doctores, de los que acabamos de ver en la comunidad, me llamaron la atención varios elementos. Primero, saber por qué en un barrio, en un sector, hay más casos que en otros de dengue. Sé que tiene que ver con el vector, pero me gustaría que ustedes lo expliquen. Pero también,
¿Por qué tantos niños? ¿Por qué es la población más vulnerable? Abarcar estas dos variantes, que fue lo que notamos en ese recorrido que realizamos. Bueno, realmente sabemos que el dengue se produce en las ciudades más pobladas, donde hay mayor cantidad de población, y en esos lugares, esas zonas que tienen menos acceso también al agua potable, porque son personas que tienen que recolectar agua, almacenarla, tanque, cubeta, no la almacenan de la manera correcta, y estos son dos factores que predisponen a ciertos lugares que tengan mayor predisposición a que tengan más enfermedad. En el caso, no sé si en ese caso usted quería abundar. No, yo quería abundar solamente lo siguiente, porque mencionaste el vector, y es bastante interesante, porque como dijimos anteriormente, el Aedes aegypti se ha asociado mucho a lo que es la convivencia del ser humano. Pica generalmente en la mañana, cuando nadie se ha ido a trabajar, o sea que él está tranquilito, que cuando tú comienzas tempranito, él se levanta, después duerme una siesta y en la noche vuelve y pica. Pero la realidad es que es un mosquito muy hogareño. Y es un mosquito que habitualmente no vuela más de 100 metros. O sea, que convive con nosotros. Por eso, anteriormente, es un mosquito muy de su hogar, muy de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, fíjate que cuando vivíamos en pequeños focos, se hablaba de un brote de dengue en tal barrio. Sí. Un brote de dengue en tal barrio. Y habitualmente no se movían de esos espacios porque justamente, vuelvo y comento, ese mosquito vuela muy poco. Esa es una de las razones en la cual se habla de ese tipo de escenario. Lo del asunto del agua es muy interesante que las personas sepan por el asunto del almacenamiento, que es que tú puedes tener un tanque o tú puedes tener un tinaco limpio, sin nada, y si tú no limpias las paredes, no vas a lograr nada. ¿Funciona lo del cloro? Claro, eso es lo que es idóneo. Todo el mundo Sí. recuerda esa campaña de cloro untado en tanque tapado por lo siguiente. Las mosquitas, repito, volvemos a caer que es el sexo femenino de los mosquitos, las mosquitas, que colocan los huevecillos en las paredes de esos envases y cuando el agua sobrepasa el nivel, entonces salen los huevecillos. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que la mosquita coloca los huevos en los tanques, aún no tengan agua. Vacío. Vacío. Entonces esos huevecillos tienen la particularidad que pueden durar, repito, otra vez, desde 6 meses y en ocasiones algunas personas hablan hasta de 1 año en esas paredes. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes y llenaste un tanque y dices, yo no voy a tener mosquito aquí, yo desde que lo llene le voy a poner la tapa. Lamentablemente la mosquita se te adelantó. Ya colocó los huevecillos y cuando el agua pase el nivel donde está lleno y usted le pone la tapa, entonces ahí salen. Y cuando usted viene y destapa esa cubeta, una semana después, usted encuentra gusarapo y usted dice, Dios mío, pero ¿cómo entró el mosquito? No, la mosquita fue más inteligente y colocó esos huevos frescos. Y es importante también resaltar, a propósito que hemos hablado del tiempo en el que ocurren las picaduras de las mosquitas, es que a pesar de que nosotros siempre visualizamos los tanques como un lugar donde probablemente es donde más van a ocurrir las larvas, el Aedes necesita muy poca cantidad de agua, en realidad. Hasta una tapita. Una tapita, las bromelias alrededor de nuestras casas, pero además en las poblaciones, y eso también es un elemento importante porque se mencionó al inicio del involucramiento del Ministerio de Educación, es que nuestros niños se pasan las horas del día en la escuela. Quiere decir que los alrededores de las escuelas, el entorno de la escuela, es un lugar donde inclusive podemos utilizarlo como un método didáctico, práctico, para que los niños aprendan a identificar dónde están los criaderos de mosquitos que quedan alrededor de su Qué bueno que ahora entorno. involucraron a educación. Exactamente, porque muy probablemente también se nos infectan en las escuelas, Claro que que es sí. donde más tiempo Y probablemente. hablando de la infección infantil, y le voy a dejar el tema aquí, vamos a regresar para que la doctora nos diga justamente el abordaje con los niños y si hay alguna comorbilidad que haga que esta enfermedad entonces sea aún peor para nuestros pequeños. Y además, vamos a hablar del tema de las vacunas. ¿Es necesario o no realmente aplicar vacunas para el dengue? Vamos a una pausa, al regreso más de Te lo explico.